compartírmela. Estemos de pie, por favor, y vamos a leer un texto de la palabra del Señor para meditar unos minutos. Evangelio según San Lucas, capítulo 13. Vamos a tomar unos versículos de allí en esta mañana, confiando en que Dios tiene algo para decirnos y confiando en que su palabra es como una espada de dos filos, decía Pablo. Lucas capítulo 13, leeremos del versículo 1 al versículo 9. ¿Estamos todos? Amén. Me permito leer en voz alta y les invito a seguir la lectura. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿piensan ustedes que esos galileos, porque parecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Oremos al Señor para que Dios abra nuestro corazón y para que su palabra haya cabida en nuestra vida y podamos aplicar lo que podamos aprender hoy en nuestra vida diaria. Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos infinitas gracias por esta oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Te pido, Señor, que abras nuestro corazón para poder escucharte, para poder guardar un consejo bíblico en esta mañana, que podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria. Te pido, Señor, que nos uses, que me uses en esta mañana y nos digas, Señor, un mensaje a nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Tome asiento, por favor, y predicamos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguna vez usted ha visto que a alguien malo le pasen cosas malas? Es muy común. Y se siente un cierto sentido de justicia cuando a alguien que actúa mal le va mal. Pero ese malo parece ser que es de acuerdo a nuestra opinión. Hace algunos años ocurrió el terremoto en Haití. Fue un terremoto que devastó medio país. Y muchos dijeron que el terremoto había ocurrido porque los haitianos eran malos. En Haití la religión en realidad es un tema de oscurantismo y el tema de la idolatría es muy fuerte. Y algunos aseguraron que fue por eso que les pasó esas cosas malas. Seguramente usted habrá escuchado a alguien que le ha contado la historia de alguien que le ha pasado algo malo. Y la razón es que le pasa algo malo porque es malo. Usted no se imagina lo que le pasó al hermano ese de gafitas. ¿Y qué le pasó? No, es que fue terrible. Pero yo sí sabía, eso le iba a pasar. Es que como se comporta así, ¿quién iba a creer? ¿Pero qué le pasó? No, fue terrible. Y así seguimos contando la historia, pero de alguna manera estamos justificando lo malo porque la persona, creemos, es mala. Y hay un cierto sentido de justicia, así que decimos, a los malos les pasan cosas malas porque son malos. Y los que se acercaron a Jesús, el pasaje que hemos leído, parece ser que tenían de alguna manera como un tinte en su comentario con la noticia que le contaron a Jesús.
Jesús está más o menos en la mitad de su ministerio, en los pasajes anteriores, y ha estado enseñándoles al pueblo sobre el ministerio, sobre el reino de Dios particularmente. Está terminando su discurso diciéndoles: yo he venido a causar división porque mi mensaje de alguna manera es revolucionario, y muchos de ustedes, les dice Jesús, capítulo 12, versículo 54, muchos de ustedes son hipócritas, porque pueden mirar al cielo y pueden ver si va a llover o no va a llover, pero ven este tiempo y no lo reconocen. Así que de alguna manera ven lo que quieren ver. Y Jesús les dice: vayan y cuando tengan algún problema arréglense con su adversario. Entonces él estaba enseñando, y dice Lucas que en aquel mismo tiempo, por aquella misma época, llegaron unos a contarle a Jesús una noticia muy triste, de esas noticias que contamos de que a los malos les pasan cosas malas. Entonces le dicen: imagínense Jesús lo que le pasó a los galileos, esos de Galilea. Cuando los judíos decían los galileos, se estaban refiriendo a un pueblo que, aunque era judío, había mucho gentil, y los gentiles eran sinónimo de pecados, de pecado o de pecadores. Entonces, al hablar de los galileos, era un pueblo de segundo tinte, uno podría decir. Eran como más o menos, como esos medio cristianos, uno dice, esos que van cada 20 días a culto y uno no sabe cómo viven. Esos galileos. Imagínense que esos galileos, unos de esos fueron al templo a orar, y Pilato, que es el gobernador, los mandó a matar a todos. Es una tragedia. Pero los que contaron la historia no la estaban contando por lo que Jesús les dice más adelante. Preocupados por los galileos, ni tampoco criticando a Pilato, que Pilato era el gobernante romano que era muy malo, sino que ellos estaban diciendo que les había pasado eso seguramente porque eran muy malos. A veces nos sucede lo mismo. Contamos historias de otros porque nosotros creemos que son muy malos. Algo así como diciendo, decía un comentarista bíblico, ni siquiera Dios los guardó de eso. ¿Cómo serían de malos? En el mismo templo y los mataron a todos. Entonces Jesús los escucha y les dice: ya, o sea, ustedes están diciendo que a ellos les pasó eso porque eran malos. Pues les voy a decir que no. Sé que ¿ya ando el micrófono o yo soy? Creo que soy yo. Bueno, dice Jesús: no, se equivocan. Versículo 2. Si usted puede tener su Biblia abierta y vamos leyendo para seguir la lectura. Jesús les dice: ustedes piensan que esos galileos, porque padecieron, o sea, porque los mataron de esa manera, eran más pecadores que todos. Esa es la razón que ustedes tienen. Entonces Jesús les dice: pues no, les cuento que no es así. Antes, o sea, mejor dicho, mírense ustedes antes de mirar a los demás. Antes, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo, o van a perecer de la misma manera. Ellos que fueron a Jesús a contarle una historia de la gente mala que le pasa cosas malas, escuchan un mensaje que Jesús les dice: ustedes son igual. ¿Han escuchado ustedes el dicho de un burro hablando de orejas? Algo así. Y sabe que coloquialmente tenemos unas frases para justificar eso. Dios no castiga ni con palo, ni con... Mi Dios sabe cómo hace sus cosas. Y metemos a Dios ahí. Porque parece que ese sentido de justicia que tenemos que suplirlo de alguna manera. Y cuando pasan cosas dolorosas en nuestra vida, nos preguntamos: ¿qué estamos haciendo mal? Hay un pasaje donde hay un ciego y le preguntan a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús los mira y dice: ni este ni sus padres. La gloria de Dios se va a manifestar en él y lo sana. ¿Saben? Mi padre murió hace más de 10, 11 años. Tenía yo 18 años. Y a esa edad uno se hace muchas preguntas. Y la pregunta es el por qué. A mi mamá, meses después, una hermana de la iglesia le dijo que mi papá se había muerto porque no habíamos ayunado. Desafortunado comentario. Después de mucho pensarlo, llegué a la conclusión
que mi papá falleció porque estaba vivo. Con todo respeto, y si de pronto alguien está pasando por una dificultad o un familiar cercano, pero hay cosas que pasan porque pasan. Se murió por una enfermedad dura de 3 meses, al parecer era un cáncer que no descubrieron a tiempo, pero nunca tuvo una muela calzada, nunca fue al odontólogo, no tuvo necesidad. Señor de 45 años, absolutamente vital. No siempre le pasan cosas malas a los malos, ni siempre tienen que pasarle cosas buenas a los buenos. A alguien le pregunté anoche, ¿por qué le pasan cosas malas a los malos? Por malos. ¿Por qué le pasan cosas a los buenos? Me dijo, por buenos. ¿Por qué le pasan cosas buenas? ¿Por qué le pasan cosas malas a los buenos? Por de malas. Así que cuando van a Jesús a decirle, es como diciendo, a eso les pasó eso por malos. Es que son galileos. Jesús les dice, no, si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. Y Jesús les da un ejemplo. Versículo 4. Les dijo Jesús, ahora Jesús es el que está informándoles a ellos. ¿Se acuerdan la noticia de la torre de Siloé en Jerusalén? Esa torre que se derrumbó y mató a 18, y eran de Jerusalén. Jerusalén era la ciudad contraria a Galilea. Si Galilea era la ciudad pecadora, Jerusalén era la ciudad santa. Todos los que vivían en Jerusalén eran maravillosamente excelentes cristianos, asistían todos a la central de Bogotá. Bueno, en esa época también se caían edificios. No solo en nuestra época, Space en Medellín, allá también se caían. Entonces se cayó un edificio y mató a 18 personas. Y eran judíos piadosos de Jerusalén. Entonces Jesús les dice, ¿creen ustedes que esos 18 eran más pecadores que todos los de Jerusalén? Entonces los que estaban escuchando a Jesús tuvieron que haber pensado, oiga, sí, ¿cómo es posible que pensemos nosotros que a los galileos les pasa eso por pecadores? Si en Jerusalén también les pasó lo mismo. Jesús les dice exactamente la misma respuesta. Os digo que no. No les pasó a ellos, a los de Jerusalén, eso porque eran pecadores. Antes, si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente. ¿Y qué de nosotros en esta mañana entonces? A veces pensamos que a los demás les pasan cosas malas porque son malos. Y a veces decimos nosotros, gracias a Dios yo no soy así. ¿Alguna vez usted lo ha pensado? Se lo voy a confesar, que nadie lo sepa. Yo sí. Uy, no, menos mal. Tanto como ellos, no, tampoco. Un poquito sí, pero no tanto, es que ya se pasan. ¿Sabe que la Biblia dice que no hay grados de pecado? O somos pecadores o no somos pecadores. No hay una tabla que diga pecador al 20%, pecador al 30% o pecador al 40%. Jesús lo que les está diciendo es, todos somos pecadores. Así que imaginemos lo siguiente, todos vamos por un camino, vamos caminando. Y en algún momento tenemos que detenernos y cambiar el rumbo. Porque si no lo hacemos, vamos directo a un abismo. Y eso es arrepentimiento. Cambiar de pensamiento y cambiar de dirección. Y es lo que Jesús les está diciendo a ellos. Si ustedes no se arrepienten, les va a pasar lo mismo. Creo que lo que Jesús está diciendo no es que iban a morir aplastados por una torre o que iban a morir a manos de Pilato, sino que iban a morir como pecadores, porque la paga del pecado es muerte. Así que es una invitación que hace Jesús a cambiar de pensamiento, a cambiar de acciones, a dar un viraje a nuestra vida y a arrepentirnos. Pero leyendo los pasajes, continúa una parábola. Entonces, la pregunta que me hice cuando estaba leyendo fue, ¿y qué tiene que ver esta parábola con lo que Jesús está diciendo?
Las parábolas son historias que Jesús contaba, historias no reales o ficticias, para dar una enseñanza. Y es que era muy probable que dentro de la multitud que estaba escuchando a Jesús, alguien dijera: yo no pienso así. Yo no creo que los demás sean más pecadores que yo. Yo ya me arrepentí, así que eso no me va a pasar a mí. Era probable. Como es probable que en esta mañana estén aquí algunos que digan: bueno, yo ya me arrepentí. Yo ya di una vuelta a mi vida y ahora estoy sirviendo a Dios, o he creído en el Evangelio y me he arrepentido. Entonces Jesús cuenta una parábola. Un señor tenía una finca y en la finca tenía un cultivo de uvas. La finca vivía de eso y tenía un administrador. Y en toda la puerta de su casa tenía un árbol de higos o una higuera. No es un árbol muy grande, crece 3 metros más o menos, pero en la época de Jesús tener uvas o viñedo y tener higuera era un símbolo de bendición de Dios. Y sucedía algo particular: las uvas daban fruto, era un viñedo, pero la higuera no daba fruto. Así que el dueño de la finca llegaba a mirar los frutos y no los encontraba. Hizo eso por 3 años. Imagínense ustedes, teniendo ustedes un árbol 3 años al frente de su casa, y usted está esperando que le dé algo, algún fruto, así sea pequeñito, pero que le dé fruto. Así que usted va 1 año, 2 años, 3 años, y ese árbol no da fruto. Conclusión: llama al empleado, al administrador de la finca, y le dice: ¿sabe qué, mijo? Deme ese árbol. No sirve, no está dando fruto. Y yo árboles para sombra, pues no necesito. Necesito árboles que den fruto. Y el administrador le dice: señor, tiene usted toda la razón. El árbol no ha dado fruto, pero hagamos una cosa. Déjeme, yo excavo alrededor del árbol, le echo abono, seguramente lo voy a limpiar, le voy a echar agua, lo voy a cuidar, y deme 1 añito nomás. Si en 1 año usted viene y el árbol tiene fruto, pues bien. Y si viene y no tiene fruto, pues lo corta. Es muy curioso que esta parábola no tiene un desenlace como tal. Queda ahí. Entonces, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó después del año? No lo dice Lucas. Pero creo que el final en esta mañana lo podemos dar nosotros. Y será el cierre de esta enseñanza. ¿Por qué Jesús contó esta parábola? Porque Jesús, si estaba hablando de el arrepentimiento y de no creerse mejor que los demás, contó una parábola sobre el dar fruto. Y permítame decir lo siguiente entonces: si nos hemos arrepentido, es necesario que demos fruto, porque es el resultado del arrepentimiento. Hay cristianos, hay hermanos que llevan muchos años en la iglesia, pero que el fruto poco se les ve, o poco se nos ve. Hagámoslo en plural. Y vamos creciendo y pasa 1 año, pasan 2 años, pasan 3 años, y seguimos luchando con los mismos problemas que cuando nos convertimos. Seguimos con ese mal genio que cuando nos enojamos todo el mundo se esconde. Seguimos con esos malos negocios, porque cuando queremos hacer un negocio queremos ganar solo nosotros, sin importar qué pase. Seguimos tomando las decisiones erradas, porque en últimas, mi vida es mi vida. Pues sí, Dios es muy bueno y vamos a culto cada 8 días. Pero aquello del fruto, poco se nos ve. Así que en esta mañana es una invitación a pensar qué fruto estamos dando como cristianos. Seguramente no somos como el grupo aquel que va y cuenta y cree que los demás son mejores que nosotros. No somos ahí.
pero seguramente estamos en el grupo de los que ya nos arrepentimos, pero debemos dar más fruto. Y es que lo que Dios hizo por nosotros fue maravilloso. Es una muestra de amor por nosotros. Ayer, día sábado, saqué la basura del apartamento. En el apartamento hay tareas y a mí me ha correspondido, desde que me casé, la basura. Sacar la basura. Es tarea mía. Y ayer sábado, saqué la basura. Y pensando en este pasaje, en el apartamento había, ya no está, una mata que compramos hace unos meses. Era un helecho macho. Creo que los que saben, yo no sé nada, pero mi esposa me ha enseñado. Y cuidamos la mata, bueno, cuidamos no, ella, mi esposa, cuidó la mata y la cuidaba y le echaba agua y la cambiaba de lugar. Aquí le da mucha luz, entonces pasémosla más adentro, no sé, se secó, no funcionó. La mata estuvo seca 8 días ahí. Y mi esposa me decía, amor, hay que sacar la mata, hay que botar la mata, hay que comprar una mata nueva. Y yo cuando estaba pensando en este pasaje miraba la mata, muerta. Ayer la saqué en una bolsa y olía feo la tierra. Estaba muerta. Y pensé que nuestra vida era igual. Éramos matas muertas. Matas que no dábamos fruto. Matas que no serviríamos ni siquiera para dar sombra. Teníamos una vida alejada de Dios. Así que la opción era cortarla. Y Dios, movido en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dijo, yo mismo iré y los salvaré. Dame un tiempito, voy a ir, voy a excavar alrededor de ellos, los voy a limpiar, los voy a abonar y te van a dar fruto. Aleluya al Señor. Y hoy estamos aquí y somos matas para Él. Somos árboles para Él. Dio su vida por ti y por mí. Lo que era para botar, Él ha hecho de nosotros una obra de arte. Y no porque valiéramos algo, créame. No porque lo mereciéramos. No porque fuéramos menos pecadores que a los pecadores que les pasan cosas malas, sino por amor. Porque Él manifestó su amor por medio de su misericordia, cuando no nos dio lo que merecíamos. Porque merecíamos la muerte y Él nos dio la vida. Porque merecíamos una condenación eterna y Él nos dio una salvación maravillosa. Aleluya al Señor. Gloria a Dios en esta mañana. Hay una canción que dice, tu misericordia incomprensible es, Señor. Grande es tu amor, por mí no lo alcanzo a comprender. Y es incomprensible que alguien teniendo un árbol que no da fruto, dé un poco más de espera para limpiarlo, para abonarlo y para darle tiempo a que dé fruto. Y creo que en esta mañana la invitación entonces es a que ya que Él ha hecho un sacrificio tan grande por nosotros, nosotros crezcamos y demos fruto. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. No dijo, por su sombra los conoceréis. Un árbol grande, con mucho follaje, que dé mucha sombra, pero que no dé fruto, es un árbol que le falta algo. ¿Por qué no pensar en esta mañana y proponernos y evaluar nuestra vida y proponernos seguir creciendo para Dios? ¿Y por qué no pensar en que debemos dar fruto? Fruto como padres de familia, fruto como empleados, fruto como hijos, fruto como jefes,
fruto en cada una de las cosas que hacemos. ¿Sabe que nosotros no somos padres, no somos empleados, no somos jefes y no somos hijos de Dios? Así no funciona. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos padres de familia, como hijos de Dios somos profesionales, como hijos de Dios somos empleados, como hijos de Dios somos jefes, como hijos de Dios hacemos una cantidad de cosas, como hijos de Dios. De manera que si somos hijos de Dios, debemos dar fruto en todo lo que hacemos. Qué bueno que los demás sepan que somos cristianos, no porque estamos diciéndolo a todo viento, sino porque nuestros actos lo demuestran. ¿Qué tal que si en nuestra casa se aprende que debemos amar a Dios? No es porque lo impongamos como padres de familia, sino porque nuestros hijos se dan cuenta que amamos a Dios. Qué bueno que como jefes pudiéramos saber que es más importante la persona que el objeto que trabaja. Porque no como empleados podemos pensar que por nuestro trabajo podemos ser de bendición para el jefe, para la empresa en la que trabajamos. Y entonces el jefe pueda decir, desde que este muchacho está en mi empresa, Dios me ha bendecido. Y de pronto suceda como Nabucodonosor con Daniel, desde que Daniel está en este lugar, nuestro reino es diferente. Porque eso somos árboles que damos fruto. Amén. Él ha hecho una cosa maravillosa por nosotros, Él ha hecho una obra especial por nosotros, así que nuestra tarea ahora es dar fruto. No miremos a los demás como que son más pecadores que nosotros. Jesús dice, todos somos pecadores. Si en esta mañana hay alguien aquí que siente que su vida está por un mal camino, que siente que su vida definitivamente va para un final no feliz, el mensaje de Jesús es vigente. Arrepiéntete, cambia de rumbo tu vida. El mensaje de la cruz aún está vigente y la opción de salvación aún está abierta para todos los que quieran aceptarla. Si ya hemos tomado la decisión de arrepentirnos y ya llevamos una vida de fe con nuestro Dios, qué bueno que podamos entonces de tarea, como decimos los profesores, dar fruto. Este sermón termina cuando en nuestra vida podamos dar fruto para Dios. Entonces llega al final de la parábola. Vamos a agregarle unos versículos a la Biblia y me disculpan. Entonces, al año después, el dueño del viñedo llegó a ver su higuera. Y en su higuera encontró un nombre, una tablita con un nombre. Póngale por favor su nombre ahí. Y encontró que había fruto. Entonces se puso feliz y no la cortó. Se sintió alegre porque su higuera daba fruto. Amén. Estemos de pie por favor y démosle gracias a Dios por este pensamiento. Hay opción de arrepentirnos aún, hay opción de cambiar de rumbo en nuestra vida. Hay opción de no creernos mejores que los demás. Y en esta mañana también es un reto a dar fruto y a ser árboles vigorosos, porque Dios ha hecho algo maravilloso por nosotros. Nos ha dado vida solo por su misericordia. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, mil gracias por tu obra por nosotros. Mil gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Mil gracias porque tu misericordia se muestra para con nosotros, aunque siendo plantas muertas, tú nos cuidaste y ahora nos invitas a dar fruto para ti. Permítenos, Señor, que como cristianos podamos, Señor, dar fruto. Podamos, Señor, mostrar que somos árboles fuertes. Si en esta mañana de aquí, Señor, alguien necesitado, yo te pido que tú le arropes con tu mano, Señor, por favor. Que tú le digas que aún hay opción de arrepentimiento y que tú le esperas. Recibe, Señor, la oración de nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.